comunes. Entonces, se tiene una estimulación y una estimación de la respuesta. Y en base a eso, pues obviamente esta respuesta va a estar afectada por los mismos factores que tiene la señal de eje. Es decir, si hay interferencias, pues su señal de potenciales, su respuesta a los potenciales evocados se verá afectada. Si la interferencia es externa o si la interferencia es biológica, si los electrodos no están bien colocados, etc. Y lo que se trata de hacer es esta parte de explorar qué tan bien funcionan estas vías aferentes de conducción de órganos al cerebro, porque se está mandando el estímulo, por ejemplo, visual, y a nivel de eje se está evaluando cuál es la respuesta de la llegada y el procesamiento de este estímulo visual. Obviamente, la colocación de los electrodos va a depender del tipo de estímulo, porque ya veíamos que había zonas especializadas a nivel del cerebro que van a procesar cierta información. Que tiene que ver con que pues va a corresponder a zonas más limitadas y entonces va a tener amplitudes menores, del orden de 0.1 a 20 microvolts. Y lo que vamos a tener es que los potenciales evocados van a estar dentro del eje. Entonces, ustedes tienen esta señal, que es eje, y estas flechas indican el estímulo. Y estas ondulaciones que se ven aquí, estas oscilaciones, serían la respuesta de los potenciales evocados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le hago para aislar los potenciales evocados de la señal de eje? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se le podría hacer? ¿O quién sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre algo? ¿Tienen esa señal? ¿Cómo le harían para separar el potencial evocado, que es estas respuestas de la señal? ¿Podría ser usando Fourier, profesora? Es una pregunta de examen, de hecho. No les voy a dar la respuesta. Si la transformada de Fourier les da información de los potenciales evocados. Cuando ustedes calculan la transformada de Fourier, ustedes obtienen el contenido en frecuencia de la señal. De hecho, para esta práctica sí la va a hacer el equipo, pero sí les voy a dejar una actividad a todos que tiene que ver con el cálculo del contenido en frecuencia de señales, para que vean los ritmos y así como que se les quede más grabada esta información. Entonces, por ejemplo, si el sujeto está en reposo y calculan el contenido en frecuencia de la señal, ¿qué ritmo o qué frecuencias deberían de ver, César? Si el sujeto está en reposo, relajado. La verdad, no estoy seguro, profesora. ¿Cuál es? ¿De la clase pasada? Bueno, de la antepasada, de los ritmos. ¿Qué ritmo deberían de ver en reposo? ¿Alguien se acuerda? ¿El alfa? No sé si se refiere a eso. El ritmo alfa, que va de 8 a 13 Hz, ¿ok? Entonces, en esa frecuencia, ustedes esperarían ver
un pico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no puedo? Bueno, les quería dibujar, pero no puedo. No sé por qué. Bueno, lo intento aquí. Si ustedes tienen eso que decimos, ay, entonces ustedes esperarían ver un pico de 8 a 13, no olviden, no se puede, de 8 a 13 Hz, ¿ok? Ese pico es el que deberían de encontrar cuando calculan el contenido en frecuencia de la señal, por ejemplo, la transformada de Fourier. Y es eso, ¿cómo separarían a través de la transformada de Fourier esta información? Lo que quieren es, lo que estoy preguntando es, ¿cómo le hacen para aislar esta información? ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Nadie? Bueno, ahorita vemos cómo le podemos hacer. Entonces, estos potenciales evocados van a tener muy poca amplitud, van a estar en el orden de microvolts, ¿ok? Y mientras que el eje va a estar en el orden de las decenas de microvolts, va a ser una señal con una amplitud mucho mayor. Y entonces la técnica más utilizada para la obtención del potencial evocado es la promediación. Ay, perdón, están viendo la OneNote, ¿verdad? Perdón. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Entonces, la técnica más utilizada es la promediación, ¿ok? ¿Y por qué? Es que necesito escribir. Esperen un segundo. Bueno, y entonces, ¿qué características definen un potencial evocado? Va a ser la latencia, que va a ser el tiempo que tarda en que se envía el estímulo a que se ve el potencial evocado. Es decir, en este punto se envía el estímulo y el tiempo que tarda en verse la respuesta, ese tiempo se conoce como latencia. Otra característica va a ser la amplitud y otra característica va a ser la polaridad, si es positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, un potencial evocado famoso es el P300, que es un potencial cognitivo, que es un potencial positivo, por eso es la P, y el 300 es la latencia. ¿Okay? Se tarda 300 milisegundos en aparecer una respuesta. Y así van a estar llamados los potenciales evocados. ¿Ok? Entonces, lo que se hace a nivel de la clínica es se tiene el registro de la señal de eje, ¿ok?
Y se manda el estímulo, como aquí veíamos, varias veces. Piensen que es, por ejemplo, un sonido, y entonces se manda ese sonido con cierta frecuencia. Y entonces lo que se hace es, se cortan secciones, es decir, yo corto en estos puntos. Cortan, por ejemplo, en este punto, luego en este punto, y todas esas secciones, déjenme. Cortan la señal en segmentos, ¿ok? Entonces, todos estos segmentos son todas estas señales. Y esta flecha lo que indica es el momento en que se mandó el estímulo, ¿ok? Y entonces lo que se va a hacer es la promediación de todas esas señales. Entonces lo que ustedes tienen son muchas repeticiones. Todas estas señales corresponderían a una repetición. Es decir, a las veces que fue enviado un estímulo y bueno, se espera ver una respuesta. Ahora, ¿por qué la señal de potenciales evocados se va a obtener a través de la promediación? Entonces déjenme escribírselo. Porque en realidad lo que hacen ustedes es considerar asumen varias cosas. Lo primero que se va a asumir es que el ruido lo vamos a considerar, perdón, el eje lo vamos a considerar como ruido, ¿ok? Y entonces, sabiendo que nuestra señal está inmersa en ruido, pues vamos a ver que primero tenemos que considerar que nuestro sistema es lineal e invariante en el tiempo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de una entrada, la salida va a depender de la entrada de forma lineal, ¿ok? Es decir, que puede ser, por ejemplo, descrito a través de una recta o a través de alguna operación lineal. Que es invariante en el tiempo quiere decir que todas las veces que yo esté mandando el mismo estímulo, la respuesta del cerebro, de la parte que está procesando esa información, va a ser muy semejante. Idealmente la misma. Eso no pasa, pero se va a asumir que es muy semejante, ¿ok? Entonces, eso querría decir que el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Luego, que van a generar, este estímulo va a generar una respuesta de tipo estacionario. ¿Qué quiere decir que es estacionario? Que no va a cambiar. Tiene relación con el que el sistema es invariante en el tiempo. Estacionario, por definición, es que los momentos estadísticos no cambian, como la media y la varianza. Pero entonces lo que aseguran es que el estímulo es el mismo y que la respuesta que se va a tener a cada vez que se aplica ese estímulo va a ser muy parecida. Entonces, lo que ustedes están diciendo, o lo que estamos diciendo, es que cuando yo aquí aplique este estímulo en esta primera realización,
es una respuesta y que la segunda es muy semejante a la tercera, etcétera. Van a tenerse muchas, miles de repeticiones, cientos de repeticiones. Entonces, mi sistema es lineal, invariante en el tiempo. Quiero una respuesta estacionaria y entonces tengo que aplicar estímulos constantes y que la señal de eje la voy a asumir como ruido blanco particularmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que el promedio de la señal va a ser igual a 0. Si ustedes en MATLAB, por ejemplo, generan una señal de ruido blanco y le sacan la media va a ser igual a 0. Y su función de autocorrelación va a ser igual a 0 también. Ustedes recordarán que era autocorrelación, que era una forma de comparar una señal consigo misma, desplazada en el tiempo, o comparar una señal con otra. Y entonces la autocorrelación del ruido blanco también es igual a 0. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a definir este B y dt que va a ser igual a nuestro potencial, que le vamos a llamar P. P y dt. Y lo vamos a tener sumado a este SG, ¿ok? O que a lo que nosotros le estamos llamando ruido. Entonces, P es mi potencial y E es la señal de eje que yo estoy considerando como ruido. Y entonces, cuando yo calculo el promedio, lo que voy a tener es que lo que hago es exactamente eso, calcular el promedio. Entonces, eso va a ser igual a la sumatoria de BI de 1 hasta N entre N, ¿ok? Entonces, déjenme escribírselos. Entonces tienen desde igual a 1 hasta N, y lo que van a sumar es este B de I de T. ¿Ok? Entonces, sacan el promedio y entonces lo que van a tener pues es el promedio, la sumatoria de P de I más entre N más la sumatoria de E de I entre N. Y lo que va a suceder es que, como dijimos, que la media del ruido blanco, que es el eje, va a ser igual a 0, pues eso va a tender a 0. Entonces aquí van a tener P de I y aquí van a tener E de I, ¿ok? Y entonces este término, la sumatoria de su ruido, va a ser igual a 0. Y entonces la señal con la que se van a quedar, pues va a ser solamente el potencial, ¿sí? Ay, discúlpenme, chicos, mi computadora no era con la que debía dar la presentación. ¿Sí quedó claro? Chicos. Ok. Entonces, por eso es que con la promediación obtenemos los potenciales evocados. Hay algunas otras formas,
como para hacerlo más exacto y no hacer tantas aseveraciones, pero es una buena forma que se utiliza en la clínica y que se utiliza también en investigación. Entonces, es este método de promediación. Hay otros métodos, como les digo, como filtrado adaptable o modelos autorregresivos, pero esta es la técnica más utilizada, la promediación. Y entonces, cuando promedian, la señal con la que se quedan es esta. Y aquí está la respuesta. Entonces, a nivel de la clínica, lo que se va a tener es una variación de la latencia, ¿sí? Lo que se espera, por ejemplo, este potencial que decíamos, P300. Entonces se provoca el estímulo y lo que se hace es medirse en las personas y ver cómo varía esta latencia. Eso es básicamente lo que se va a evaluar. Se espera que no varíe, por ejemplo, la polaridad. Y va a existir una desviación, un rango, una desviación estándar para decir, ok, está dentro de lo normal o no. Es decir, no tendría forzosamente, otro es, por ejemplo, el P100. No forzosamente tiene que ocurrir la respuesta a los 100 milisegundos o a los 300. Hay un rango de variación. Este rango de variación puede ser más o menos 2.5 veces la desviación estándar respecto a la media. Y otro parámetro que iba a definir a los potenciales evocados, decíamos que era la amplitud. ¿Ok? Y entonces, esto no se va a comparar o va a ser un parámetro que se considere para comparación en cuanto a nivel clínico, porque va a haber valores diferentes, incluso en el mismo sujeto, ¿ok? Y generalmente puede utilizarse, por ejemplo, para el control o monitoreo de fármacos o para la recuperación de una vía sensorial. Entonces, la amplitud no se suele evaluar como para decir, ok, una persona sana tiene esta amplitud y una persona enferma voy a ver una disminución o un aumento en amplitud. Pero, por ejemplo, en una misma persona, sí se puede evaluar cuál es la respuesta, cuál es la amplitud y si está recibiendo tratamiento farmacológico para mejorar, por ejemplo, esa vía aferente de comunicación, que es esta parte de recuperación de una vía sensorial, se espera ver ahí sí como cambio una variación en amplitud. Y bueno, vamos a empezar a ver los potenciales evocados auditivos. Estos potenciales evocados auditivos, sí. Lo que pasa es que creo que no estamos viendo la presentación. O sea, se quedó como que en la página nada más. Perdón. Ahí ya la ven, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pero lo único que les platiqué es lo que dice la pantalla. Entonces, ahora para hablar de potenciales evocados auditivos, lo que se va a estar evaluando son las estructuras anatómicas que están relacionadas con la detección, transmisión y respuesta de los estímulos. Entonces, se tiene un sistema de detección de ondas acústicas que van a ser huesecillos del oído medio y la transducción del estímulo mecánico a eléctrico, ¿ok? Que se lleva a nivel de la membrana basilar y en el oído interno. Y particularmente se tienen varias estructuras anatómicas. El nervio auditivo, así es como va pasando el estímulo al cuerpo geniculado medial, los núcleos de integración de la información a nivel coclear ventral, dorsal y el lemnisco lateral. Entonces, estos potenciales evocados auditivos van a ser clasificados de acuerdo a su latencia. Los de corta latencia, que se conocen como potenciales de tallo cerebral, que van a tener pequeña amplitud, de media latencia y de gran latencia. Los de larga latencia o gran latencia
van a tener mucha variabilidad entre sujetos. Y los ABR de corta latencia son los que más se utilizan porque tienen poca variabilidad en un mismo sujeto, siempre que, por ejemplo, la población sea homogénea, ¿no? Es decir, por ejemplo, un grupo de personas de la misma edad, sanas, con características muy similares, nos espera que haya una variación muy importante en la latencia, en este tipo de potenciales ABR. Y la ventaja que van a tener estos potenciales ABR es que va a existir una correlación componente por componente con diferentes estructuras anatómicas que participan en esta transducción e integración de esta respuesta auditiva. Ahora, ¿cómo se registran estos potenciales? Cerca de la corteza auditiva primaria, es decir, en la zona temporal. Si se colocan en diferentes sitios, puede variar la amplitud y la latencia, pero estos particularmente, que es su gran ventaja, los ABR, tienen una morfología particular y entonces no debería de variar esa morfología. Se va a tener un electrodo de referencia en el electrodo CZ, que era el del medio, si lo recuerdan, y el positivo en la zona temporal. Es decir, podrían tener en este caso, si solo pusieran un electrodo, es decir, un positivo y un negativo, tendrían una adquisición unipolar o monopolar, ¿ok? Solo un electrodo activo y un electrodo de referencia. Entonces, el electrodo activo es el de la zona temporal y la referencia en el electrodo CZ. Perdón, el negativo. Y podrían, perdón, esa sería una adquisición bipolar. Si quisieran una unipolar, tendrían que poner el positivo en la zona temporal y ya su referencia en una de las referencias que habíamos mencionado, que puede ser en la frente o en la sien, ¿ok? Entonces, en este caso estarían midiendo la diferencia de potencial entre la zona temporal y el centro de la cabeza, que es donde se ubica el electrodo CZ. Se las pongo rápido. De regreso. Está lejísimo. Acá está. Ay, no tengo el 10-20, pero bueno, es de CZ, ¿no? El del medio, ¿ok? Entonces, aquí o en T3 o en T4 ponen el electrodo activo y medirían la diferencia entre estos puntos con respecto a una tierra, por ejemplo, con la oreja o con la frente. Y podrían estar midiendo, por ejemplo, en ambos hemisferios. Ahora, si tienen señal en el electrodo cercano a la oreja, se va a llamar un registro ipsilateral. Y si tienen un electrodo simétrico en el otro hemisferio, lo que les comentaba, que lo tienen en ambos hemisferios, se va a llamar registro contralateral. Para este tipo de potenciales ABR se requiere muchas repeticiones, que era lo que les decía. ¿Cuántas veces tengo que aplicar el estímulo y seccionar y luego promediar? Necesito de 1000 a 4000 estímulos y puede utilizarse, por ejemplo, una estimulación por clic, que se llama, que es básicamente un impulso rectangular. Se utiliza una intensidad constante y puede estar entre un rango de frecuencias de los 400 a los 4 kHz. Y el movimiento del sonido se puede generar del diafragma del audífono con respecto al oído, y este movimiento de cómo se da el movimiento del sonido puede influir en la forma de la respuesta evocada. Entonces, por ejemplo, si va del audífono al interior del oído, este proceso se conoce como condensación. Particularmente, si se diera la estimulación con un clic y, por ejemplo, una frecuencia de 10 Hz, se tendrían características
aproximadas de tener una amplitud de 65 a 70 decibeles. La amplitud medida en decibeles, tendría que hacer la conversión. Una duración de 100 microsegundos y como estímulo se tendría, por ejemplo, ruido blanco de 29 a 30 decibeles, ¿sí? Es decir, pongo el clic, pero lo tengo inmerso en ruido blanco, un sonido de ruido blanco. ¿Todos tienen presente cuál es el ruido blanco? Por ejemplo, el que, si tienen hermanitos, igual y lo saben, es el ruido que le ponen a veces a los bebés para que, pues según dicen, que dejen de llorar o duerman más rápido, que es este ruido como, no sé, dejan prendida la aspiradora y hay aplicaciones que generan ese ruido blanco, igual en MATLAB pueden generar ruido blanco y le pueden poner sonido y escucharlo. ¿Y cuál es la gran ventaja de este tipo de potenciales evocados? Que van a tener 7 ondas características. Y cada una me va a dar información de que se está activando una estructura anatómica. Entonces, es el único potencial evocado que tiene esta particularidad. Entonces, la onda 1 se refiere al nervio coclear y así sucesivamente. La 2 al unión bulbo protuberancia, es decir, los núcleos cocleares. La 3 al complejo olivario superior. La 4 al núcleo del lemnisco lateral. La 5 al mesencéfalo. La 6 al tálamo y la 7 a radiaciones auditivas. De esta forma, la onda 1, la cóclea, sí, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Cada onda les va diciendo cómo, básicamente, cómo es la respuesta de la propagación del estímulo a través de todo el sistema nervioso, que llega del estímulo auditivo a la corteza auditiva. Y así se verían las ondas. Es decir, un potencial evocado auditivo ABR de corta latencia, se espera ver una señal de este tipo. Cuando hacen las promediaciones, con lo que esperan quedarse es con una señal de este tipo. ¿Ok? Y es una gran ventaja porque si alguna onda se ve distorsionada o de amplitud diferente o de plano se ve ausente, por ejemplo, si ustedes ven la 1, la 2 y la 3, pero ya después ya no ven nada, ¿qué quiere decir? Que el estímulo llegó hasta el complejo olivar superior y después ya no llegó a la corteza auditiva, y eso es fenomenal porque les está diciendo cómo funciona la vía sensorial de forma no invasiva, ¿sí? Que es también una gran ventaja de estos potenciales evocados auditivos, particularmente de los auditivos, porque, por ejemplo, son muy utilizados en niños, donde para la parte, el niño es muy difícil que te diga, estoy percibiendo algo, o bebés, ¿no? Estoy percibiendo algo, o si estoy sintiendo algo, y este tipo de potenciales evocados auditivos, sin tener que tener la respuesta verbal de la persona, pueden evaluar la vía sensorial. Algunas características de estos tipos de corta, media y larga latencia son los de corta, que tienen esta latencia de 0 a 10, es la respuesta del tallo cerebral y ayudan en la prognosis del coma. Los de media latencia son de 10 a 100 milisegundos, ayudan para evaluar el procesamiento cortical temprano y también evaluar el nivel de conciencia. Y de larga latencia, de 100 a 1000 milisegundos, y son útiles, por ejemplo, para el procesamiento cognitivo y evaluación neurológica.
que era lo que les comentaba, ¿no? En bebés o en niños es muy difícil. Vamos a ver, por ejemplo, potenciales o toda la parte de evaluación de cognitiva, también potenciales evocados cognitivos, y a lo mejor al niño es muy difícil que siga instrucciones y por lo tanto pues hace más difícil medir ciertas respuestas, pero este tipo de potenciales evocados auditivos permiten hacer ese tipo de evaluaciones sin tener que estar haciendo o siguiendo algún tipo de instrucción. Y, por ejemplo, en los ABR se reporta la latencia interpico, es decir, cuánto tiempo tarda de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, etc. Mientras que las amplitudes no se cuantifican porque puede existir gran variabilidad, pero obviamente sí tengo, digamos, un patrón de cómo deberían de verse. Y bueno, si no veo, es decir, si la amplitud es 0, pues sí me estaría hablando de que no hay actividad en esa zona de la vía sensorial. ¿Qué factores afectan las latencias en los potenciales evocados auditivos? Uno es la edad, ¿ok? Otro es los parámetros de estimulación, que era esta cuestión que le llamaba de condensación. Si va en el sentido opuesto se llama rarefacción, que es referente a la polaridad del estímulo sonoro, y también la intensidad del estímulo, la frecuencia de aplicación del estímulo, que puede ser, por ejemplo, de 10 a 20 clics por segundo. Y otra gran ventaja es, además, por ejemplo, de toda esta cuestión cognitiva que les mencionaba, que no son afectados por el nivel de atención, es que también son poco afectados por fármacos anestésicos, ¿ok? Eso es una ventaja. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Pues, por ejemplo, la presencia de tumores, si existe alguna lesión desmielinizante, que básicamente este tipo de lesiones que son esclerosis en placa, pues va a ser la aplicación de todos los potenciales evocados. Es decir, si la vía sensorial está intacta, si funciona adecuadamente. ¿Ok? Y también para evaluar si existe coma o muerte cerebral. Antes de pasar a los potenciales evocados visuales, vamos a tomar una pausa de 5 minutos, por favor, chicos. Ahorita regreso.
bueno, vamos a continuar. Entonces, sobre lo que mencionaban de la transformada de Fourier del potencial evocado, ¿creen que sí tenga sentido que les dé información la transformada de Fourier del potencial evocado? O sea, pensando, por ejemplo, que calculan la transformada de Fourier o el contenido en frecuencia del potencial evocado, ¿qué información les daría? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Bueno. No me daría información porque no implican el contenido en frecuencia de una señal. Quiere decir, por ejemplo, si le calculan la transformada de Fourier a una señal senoidal que tiene una frecuencia de 50 Hz, ¿qué van a ver en la transformada de Fourier? Un pico en 50. Exacto. Entonces, si le calculan la transformada de Fourier al potencial evocado a esta señal, ¿qué esperarían ver? Bueno, y aquí tengo 7 ondas, pero normalmente es una onda positiva o una onda negativa. No implica, el potencial evocado no implica una frecuencia particular, no implica ritmos. Ahora, si ustedes le calculan la transformada de Fourier al eje que tiene el estímulo, ¿ahí qué esperarían ver? O sea, cuando no han aislado el potencial evocado del eje. ¿Tampoco? Pues a lo mejor sí, ¿no? Porque se repiten los pulsos cada cierto tiempo. Bueno, los estímulos, se podría ver esa frecuencia. Se vería, exacto, la frecuencia del estímulo y probablemente un pico o una información en algún rango de la señal de eje, ¿no? Dependiendo de qué ritmo esté mayormente presente, pero de forma importante sí se vería el estímulo, la frecuencia del estímulo. Sí calculan la transformada de Fourier del eje con la respuesta evocada inmersa. ¿Ok? ¿Eso es claro? ¿Sí? A mí no me quedó tan claro. ¿Ninguna de las dos o cuál? La segunda. Ok. Es decir, lo que aquí yo tengo es mi señal continua seccionada, ¿no? Que era esta que decíamos, que yo la hice en pedacitos y estos pedacitos corresponden a las secciones donde apliqué yo el estímulo, que corresponderían a esta. Este es un segmento, el primero, el segundo, pero si no lo segmento, este punto sigue acá, ¿ok? Y luego este punto sigue acá y es una señal continua. Y entonces aquí tengo un estímulo, luego otro lo tengo acá, otro acá, etc. Cuando yo calculo la transformada de Fourier para ver el contenido en frecuencia de la señal, lo que yo vería sería seguramente un pico en la frecuencia correspondiente a la frecuencia de estimulación. Es decir, si este estímulo lo mando cada segundo, entonces vería un pico en 1 Hz, ¿no? Tengo una variación cada segundo, o dependiendo de cada que aplico el estímulo. Y seguramente también vería información en el contenido en frecuencia de la señal del ritmo del eje. Es claro para todos que cuando calculan les hablo de la transformada de Fourier porque es lo que saben. Es como la forma más básica de ver el contenido en frecuencia de la señal. La forma apropiada sería el espectro de potencia, que eso implica
elevar los coeficientes de Fourier al cuadrado. Pero cuando calculan la transformada de Fourier de una señal de eje, lo que esperan ver es un pico en la frecuencia del ritmo que está presente, del alfa, del delta, del beta, del teta, ¿ok? Entonces, si está relajado, yo espero ver un pico en alfa de 8 a 13. Si está dormido, un pico en muy bajas frecuencias, ¿sí? Entonces, eso es lo que para eso me sirven los ritmos, para eso está definida la información en frecuencia que puedo tener en la señal de eje y por eso se asocia a ritmos particulares con cierto rango de frecuencia. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Carlos? ¿O sí, igual? Sí, no, ya me quedó más claro. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los potenciales evocados visuales. Ahora el estímulo va a ser visual. Se va a aplicar a nivel de la corteza occipital. Y lo que se va a tener es ahora una estimulación luminosa. El estímulo más frecuente es uno que se llama damero, que es un tablero de ajedrez. Y se tiene una serie de cuadros blancos y negros que van alternándose. ¿Ok? Ahorita les pongo un video para que lo vean. Pero entonces tienen este cuadro de ajedrez y obviamente es una pantalla. Y entonces, con cierta frecuencia, por ejemplo, o todo se pone negro, o todo, y luego se pone blanco y negro, así como en el ajedrez, o cambian. Este es negro, blanco, y ahora cuando tiene un cambio, este va a ser blanco y este va a ser negro. ¿Sí me explico? Ahorita lo vemos en un video, pero es decir, como si cambiaran si el negro es 0 y el blanco es 1, ahora cambian todos al valor contrario, y entonces cada cambio es un estímulo. O pueden ser también destellos luminosos. Entonces, ustedes recordarán de sus clases de fisiología, pues todas las estructuras involucradas en el proceso de la visualización, que se tiene, por ejemplo, la córnea, el iris, el cristalino, la retina, el nervio óptico, el punto focal, y cómo se procesa la información de forma inversa, ¿ok? Y además, cómo, decíamos, toda esta información que es cruzada a nivel del cerebro es igual a nivel, así como en las extremidades, también para los ojos. El campo visual que está a la derecha se detecta por ambos ojos, pero va a estar comunicado en esta parte de cada ojo de la parte izquierda, va a estar transmitido, llega al quiasma óptico y se va a enviar esa información del campo visual derecho a la parte izquierda en la corteza primaria visual. Ahora, el campo visual izquierdo, los dos ojos lo perciben, pero va particularmente ser captado por la parte derecha, va a llegar igual al quiasma óptico y va a ser trasladado a la parte derecha de la corteza visual, ¿ok? Que es básicamente lo que explica este mismo dibujo. Entonces, hay una comunicación cruzada también para la parte del campo visual derecho, a la derecha o a la izquierda que percibimos con los ojos. Y antes de pasar a las... Bueno, déjenme hablarles de los tipos de estímulos y ahorita les pongo un video de cómo se ve que está relacionado. Bueno, sí, antes. Cuando ustedes ven, pues aquí está, ¿no? Por ejemplo, el color rojo, tienen ustedes ciertas células en los ojos que son conos y bastones, que
les permiten ver particularmente o definir cierta información. Entonces, para que se acuerden de eso, les voy a poner un video. Y bueno, por ejemplo, aquí dice que cuando se hace estimulación por flash, son disparos de luz blanca alternados con intervalos de oscuridad, que era lo que les mencionaba la vez pasada, de que, por ejemplo, estos potenciales evocados, ustedes están en un cuarto oscuro, tienen los ojos cerrados, no es necesario que los tengan abiertos, pero este flash lo van mandando y se percibe una respuesta en el EEG. Y era lo que me refería, que es un registro cansado porque dura mucho tiempo y te están disparando con cierta frecuencia el flash a la cara, y aparte que tienes todos los electrodos en la cabeza, que la gorra te aprieta, etcétera, es cansado, ¿no? Y no es algo que tú hagas continuamente, y entonces terminas con dolor de cabeza, etcétera. Entonces les voy a poner un video rápidamente para que se acuerden de cómo vemos. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No hay dudas? No, pastor, está todo bien. Bueno, me dicen si se escucha, porque... There are many ways that we use color. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, doctora. Artists use different colors to express emotions. Marketers attach colors to their brands to make them more recognizable. Animals use colors to ward off predators or attract mates, and people do too. What is color? Scientists define color as the limited range of light that we humans can see. We classify different types of light based on their wavelength, which can be anywhere from many meters in between each wave peak to lengths as short as the diameter of an atom. The full electromagnetic spectrum ranges from high-energy light waves with short wavelengths, like cosmic and gamma rays, to low-energy light waves with long wavelengths, like radio waves. The light we are able to see, called the visible light spectrum, ranges from violet light, which has a wavelength of about 400 nanometers, to red light, which has a longer wavelength of about 650 to 700 nanometers. But how do we perceive the visible light spectrum? When light bounces off an object, like this painting, into our eyes, it first hits the cornea, a film that lays on top of our eyes. This layer bends light towards the pupil, which dilates or contracts to let in more or less light. Once light passes through the pupil, it is sent to the lens, which angles and focuses the light to a point on the outer layer of the retina. Here, light-sensitive cells, called rods and cones, send information to ganglion nerve cells in the inner retina. Ganglion cells then send the information to the optic nerve, which sends the signal to the brain, where the signal is processed and interpreted. Rods and cones, the two types of light-sensitive cells located on the outer retina, have different jobs. Rods are responsible for our perception of light and dark and our peripheral vision. Cones are what allow us to see color. They are found in the center of the retina where light is focused. Cones come in 3 varieties, each sensitive to a different range of light. Interestingly, we have more cones sensitive to red light, meaning our vision is best for warmer colors like reds, oranges, and yellows. However, our cones aren't sensitive to light with wavelengths shorter than 400 nanometers or longer than around 700 nanometers. For example, a gamma wave's wavelength is about the size of an atomic nucleus, which is much too short for any of our 3 types of cones to sense. Radio waves are too long, with wavelengths longer than 2 Empire State Buildings put together. That doesn't mean that these forms of light aren't visible, per se.
Other animals have different kinds and numbers of cones, which allows them to see the world differently than we do. Dogs, for example, are more limited in the wavelengths they can see because they only have 2 types of cones, leaving them colorblind to differences between red and green. Butterflies have 4 types of cones in their eyes, letting them see ultraviolet light. The animal with the best color vision might be the mantis shrimp, which has 12 different kinds of cones. If Pablo Picasso and Paul Klee created amazing works of art with just 3 types of cones, imagine the masterpieces the mantis shrimp would create with 12. Sí, sí, ¿se entendió? No tiene subtítulos, igual lo busco y se los pongo para por si lo quieren ver con subtítulos, pero creo que sí se entiende, habla un muy buen inglés, ¿sí? ¿O quieren que lo retomemos en algún punto si alguien se perdió en algún punto? Díganme y se los explico. ¿Sí? ¿Fue claro? Sí, yo lo entendí perfecto. Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces ya vieron esta parte de los conos, los bastones, asociada con el color. Antes de seguir con potenciales visuales, déjenme ponerles un video de los auditivos y otra cosa, mencionarles sobre los auditivos, que es otra ventaja, es que los potenciales evocados auditivos son capaces de dar evidencia de que hay una lesión, por ejemplo, algún tumor, incluso antes de que sea perceptible por una imagen. Obviamente la competencia del eje es la imagenología, que vamos a ver que en realidad se complementan. Toda esta parte de tomografía, resonancia, imagen funcional, que es obviamente también fascinante porque me permite ver cómo están funcionando las diferentes zonas, pero vamos a hablar un poquito de cómo a través del eje también puedo ver qué zonas se están activando. Pero entonces, hablando de potenciales evocados auditivos, una gran ventaja es que antes de que sea perceptible por una imagen, hablando de tomografía o resonancia, que existe la presencia, por ejemplo, de algún tumor, a través de la respuesta de los potenciales evocados auditivos se puede detectar que hay una anomalía y entonces hacerse una detección temprana, por lo que la utilidad clínica es enorme, ¿sí? Y además, en cuestiones relacionadas con el coma, ayudan a determinar cuál fue el origen del estado del coma en algunas ocasiones. Entonces déjenme ponerles otro video. Doctora, yo tengo una duda respecto a lo de color. Cuando una persona es daltónica, ¿es que tiene fallas en los conos de sus ojos? Ahí sí no sé darte, si te respondo te miento, pero te lo investigo. O sea, seguramente, o puede ser que tenga un mal los conos son los que detectan color, sí, pero porque pueden detectar colores, pero los confunden, ¿cierto? Entonces puede ser más bien en el procesamiento de la información. No estoy exactamente segura, pero te lo investigo. ¿Cuál es el cambio que tienen las personas daltónicas, si es a nivel de las células de los conos o es a otro nivel? No lo desconozco, pero te lo investigo. Sí, muchas gracias.
Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. Vimos audiología diagnóstica, es un consultorio donde se hace la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de problemas de audición para niños desde recién nacidos hasta adultos mayores. En los niños pequeños realizamos evaluaciones auditivas con potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, potenciales evocados auditivos de estado de... Déjenme interrumpir él. De hecho, esta parte que ponen al principio es una prueba que generalmente le piden que se la hagan a los bebés para ver cómo está si son capaces de oír o no. ¿Ok? Aquí no van a ver ninguna señal, pero es una prueba que se les hace, digamos, de rutina. Y aquí se ve, bueno, aquí ven los ejemplos de las ondas que mencionábamos, de los ABR. Evocados auditivos de tallo cerebral, potenciales evocados auditivos de estado estable, emisiones otoacústicas, timpanometría y la audiometría condicionada con juego. La evaluación en los niños pequeños requiere que estén dormidos, que conectemos electrodos y de tal manera podamos evaluar de forma muy confiable y segura la audición de los niños. Para los niños mayores de 3 años podemos hacer evaluaciones auditivas a través de la audiometría condicionada con juego. Es una prueba muy divertida, jugamos con ellos a que cada vez que escuchen un sonido, un carrito, pajarito, marcianito, lo que a ellos les guste, pongan una ficha, un carrito o un bloque, de tal manera que podamos evaluar todo el rango de frecuencias y evaluar lo mínimo que alcanza a escuchar en cada una de ellas. También en esta prueba hacemos la logoaudiometría a través de palabras o seguimiento de instrucciones. Agua. Agua. Leche. Leche. Verde. Verde. La timpanometría es una prueba que nos permite evaluar la función de oído medio. Es una prueba que no duele tampoco, es una prueba muy sencilla de hacer. Necesitamos que el niño se esté quieto un momentito. Ponemos un aparato en el niño que va a medir la movilidad del tímpano. Nos permite saber cómo están los huesitos por dentro moviéndose, cómo se ventila ese oído medio, buscar unos reflejos del oído que son una respuesta espontánea del oído ante un estímulo alto, y de tal manera podemos saber cómo está el oído medio en general. Bueno, eso de timpanometría, pues no es más relacionado a la función del oído, no tan relacionado con esta parte. Esto es un alineador de esmalte. Entonces ahí ya vieron pues cómo se aplican la colocación de los electrodos, qué tipo de sonidos. Bueno, no les explican mucho de las características del estímulo, pero más o menos de las condiciones que se utilizan a nivel de la clínica para potenciales auditivos. Déjenme ver de una vez el video de los visuales para que de una vez se los ponga y ya seguimos con la teoría. Visual Evoked Potentials, VEP. Visual Evoked Potentials, VEP, are measurable electrical potential fluctuations that are recorded in an occipital manner above the primary visual cortex.
These are caused by a visual stimulation of the eye, retina. This stimulation occurs either through light flashes or a so-called checkerboard pattern with contrast reversal. The VEP examination should always take place with the patient sitting down in a comfortable position. Unnecessary muscle artifacts are avoided by a calm head position, pillow, neck roll, etc. A quiet and darkened room is required to ensure a good VEP recording. The instrument settings for the VEP should be selected as follows. Amplification. Ahorita les pongo otro. Lo principal de... There is a shortage of 500,000 machine learning and artificial. Obviamente YouTube nos pasa comerciales por hora. La idea del video era que vieran la colocación de los electrodos. Obviamente lo ideal es que sean pelones, que no tengamos el cabello que nos impida la colocación de los electrodos. Y pues obviamente si están pelones, pues es súper fácil colocar los electrodos, ¿no? 200,000 children are born each year with vision deficits. The Children's Eye Foundation estimates that 4.5 million adults are legally blind or visually incapacitated in at least one eye due to amblyopia that was left untreated. The Enfant has the power to detect vision problems early. Using visually evoked potential technology, the Enfant Vision Test provides an objective, functional assessment of the entire visual pathway. The Enfant is parent and child-friendly and can test preverbal children as young as 6 months of age. The test is non-invasive with no dilation required. Clinical trials conducted by top pediatric ophthalmologists found the Enfant Pediatric VEP vision testing system has a 97% sensitivity in detecting visual deficits where they exist and a 94% completion rate amongst even the youngest of children. Testing times are about 5 minutes and each eye is tested independently, first the right eye and then the left eye. Vision disorders in children are often difficult to detect, as many standard vision tests are subjective, requiring the patient to give a verbal response. Other technologies, like autorefractors and photoscreeners, do not measure vision beyond the eye. Because the vision system is a complex pathway that includes not only the eyes, but also nerves and other structures that carry images to the brain, it is important for doctors to have an objective test that can measure the function of the entire vision system, like the Enfant Visually Evoked Potential Vision Test. Results are presented at the completion of the test in both graphic and numeric formats, with a pass-fail outcome for easy identification of further vision testing needs. Older children may also be tested. The Enfant is non-invasive, parent and child-friendly, tests children 6 months of age and older, and gives the doctor an objective, functional assessment of the entire visual pathway. For more information, call 973-244-0622. Bueno, aquí ven, estos electrodos son como los que usan, ¿no? Para SG, para MG. Entonces también con eso se puede adquirir eje, pero obviamente pues este niño tiene poquito cabello y aquí estoy colocando pocos electrodos. Cuando tengo que aplicar o colocar el sistema 10-20, estar colocando los electrodos de esta forma se vuelve muy complicado. En el otro video donde la persona era pelona, si lo recuerdan, déjenme, se los vuelvo a poner. Los electrodos eran como los que decíamos que tienen o pueden tener un baño de oro, ¿ok? Que son más pequeños, ¿sí? Estos sí son, generalmente los que vienen con las gorras son de este tipo. Entonces vienen ya con las gorras. Después les busco así como diferentes tipos de gorras. Hay unas gorras para eje súper
padrísimas que son húmedas, entonces parece que te colocaran algo húmedo en tu cabeza, como una gorra para nadar, y entonces se adapta a tu cabeza. Además están húmedas, es decir, tienen electrolito, esta parte de facilitar la conducción. Y bueno, las que veíamos también en las imágenes, en las diapositivas. Bueno. Vamos a continuar con la teoría. Por ahí vieron cómo referente al estímulo visual es el damero, o pueden ser franjas horizontales o franjas verticales, y van cambiando su tamaño, que es un parámetro que se puede controlar. Ahorita lo vamos a platicar. Entonces, decíamos que íbamos a tener la estimulación por flash. Voy a tener estos disparos de luz blanca y lo que se quiere es, pues, detectar anormalidades en las vías de conducción de la retina a la corteza. El estímulo es de corta duración y lo que sucede es que se da una descarga de todas las células de manera síncrona. Acuérdense de esta parte importante que es actividad sincronizada. El color rojo va a privilegiar las respuestas de los conos centrales, el color azul estimula los conos en el pericentro y de la periferia, y el color blanco va a evaluar las respuestas de las dos estructuras, del centro y del pericentro. Esto es cuando es por flash. Déjenme, no tengo, creo que videos de esta parte que les comento de flash, pero voy a buscar uno. Y el video que vimos es más bien referente a la estimulación estructurada, donde se tienen el damero o barras horizontales o verticales que se veían que iban alternándose de color o que también van cambiando de tamaño. Entonces pueden ser estas barras o patrones de ajedrez, blanco y negro. En este caso, cuando se tiene estimulación estructurada, se retienen respuestas más estables y se le llama fase on al estímulo estructurado, y cuando se sustituye por una imagen uniforme, por ejemplo, toda negra, se le conoce como fase off. Entonces puede ser que se ve el tablero y se pasa a negro, o que cambia de posición en lugar de los cuadritos negros y blancos, que es esta parte de inversión alternada. Entonces, estímulo estructurado es, se tiene el ajedrez o el estímulo, por ejemplo, ahí en los niños veían que les ponían pues imágenes, una flor o algún tipo de estímulo, y se sustituye por una imagen uniforme. Esa sería fase on, fase off. Y la otra es inversión alternada, cuando se alternan los cuadros del tablero de ajedrez, ¿ok? Y la luminosidad en este caso permanece constante. Se puede tener estimulación monocular, es decir, en un solo ojo o en ambos ojos, y se puede, con respecto a los parámetros de estimulación, la frecuencia de estimulación se dice que se va a tener un potencial estacionario cuando es mayor a 10 Hz y transitorio cuando es menor a 4 Hz. Y se tienen ciertos parámetros a controlar. La luminosidad, que es la cantidad de luz que proviene de la pantalla, que se va a medir en candelas por metro cuadrado, y se quiere que sea constante para hacer comparaciones interindividuales, o sea, dentro del individuo, en el mismo individuo. Y otra es el contraste, que se tiene una estimulación estructurada y el contraste va a ser
a esta parte de luminosidad máxima o mínima, que va a estar referente a, o va a ser referente a la luminosidad de elementos claros y oscuros, y se va a definir como el contraste, como esta relación. Lmax menos Lmin entre Lmax más Lmin, y se va a ver que la amplitud del potencial evocado visual va a aumentar de forma proporcional con el contraste. Entonces, estos parámetros o condiciones de la estimulación, si es monocular, binocular, qué tipo de potencial se aplica, la luminosidad, el contraste, son parámetros que pueden afectar la respuesta del potencial evocado. Y otro es la frecuencia espacial, que era lo que vieron, que se puede ir cambiando cuántas barras caben en la pantalla. Entonces, esta frecuencia espacial se va a definir en función del ángulo de visión de la persona que se ve afectado por el estímulo. Es decir, aquí yo tengo un grado y veo un ciclo, y aquí tengo igual un grado, pero veo 2 ciclos, ¿ok? Es decir, aquí veo solo 2 rayitas y aquí ya veo más barras. En la estimulación estructurada es el número de elementos que ocupan un ángulo de un grado, que es esta parte, en el campo visual de la persona. Entonces, ¿cuántos ciclos por grado se tienen? Y como veían ahí en el video, puede ir variando esta variación de ciclos por grado en el estímulo. ¿Qué factores van a afectar la respuesta del potencial evocado? O que van a, pues sí, afectar lo que se está encontrando como potencial evocado. Uno es la edad, otro también es la agudeza visual y la visión cromática. Y qué principales potenciales se pueden encontrar. Cuando se tiene estimulación on-off, se tiene, por ejemplo, el N60, que está relacionado con la región macular, y su origen principalmente es en el área primaria en la representación foveal. Y cuando no se tiene o no se presenta este potencial evocado visual, quiere decir que hay algún cambio anatómico, por ejemplo, en la fobia, en el tamaño de la proyección foveal, en la corteza estriada, y otro es el P100 que les mencionaba, que es un potencial característico visual. Y se va a relacionar con mecanismo de contraste y se va a seguir presentando incluso aunque se presenten contornos borrosos. Otro es el N140, también está relacionado con el contraste espacial. El P200, que va a estar relacionado con cambios de contorno y también un poco al contraste. Y todos estos principalmente en estimulación on-off. En estimulación por inversión de tablero, se pueden ver igual el P100 y el N140, al igual que también están presentes en la estimulación on-off. ¿Y para qué sirven? Bueno, aquí está una imagen de para que vieran a qué se refiere la fobia. Entonces, la mácula se va a dividir en la fobia y la fobiola, ¿no? Entonces, es esta zona. ¿Y cuál es su aplicación? Decíamos, cuando se ve afectada la vía sensoriales, entonces por esta parte de lesiones que desmelinizan la zona conductiva, la vía sensorial, entonces por esclerosis múltiple o, por ejemplo, neuritis óptica, que está relacionado con la inflamación del nervio óptico. Y aquí se tienen algunos ejemplos de algunas ondas, el N75, el P100 y el N145. Entonces, como obviamente es negativo, positivo, negativo, y pues este que tiene una latencia de 75, obviamente tiene que verse la respuesta antes que el P100. Entonces, esta es potenciales evocados visuales característicos que pueden encontrarse. Y bueno, veíamos que la amplitud
puede evaluarse, pero habría que revisar en qué condiciones se tiene que evaluar porque existen muchas variaciones en cuanto a amplitud. Entonces, lo principal es, obviamente, la latencia y, bueno, la polaridad. Dentro de las aplicaciones, por ejemplo, un P100 prolongado, es decir, que se tardó más de los 100 milisegundos que se esperan, pues entonces lo que está sugiriendo es que hay una desmielinización de vías visuales anteriores. También puede verse una atenuación de amplitud por esta misma causa, por la desmielinización. Y, por ejemplo, un P100 prolongado en estimulación de ojo derecho o izquierdo quiere decir o va a sugerir que existe una lesión ipsilateral del nervio óptico, ¿ok? Por toda esta parte del cruce. Y si hay, por ejemplo, una diferencia excesiva interocular en latencia de P100, es decir, que con un ojo ponen el estímulo visual y el potencial que están midiendo es el P100, pero hay una diferencia muy grande en estas latencias entre cada ojo, quiere decir que hay una lesión al nivel del nervio óptico ipsilateral. Y ahora hablando de potenciales evocados somatosensoriales. Yo creo que todos son interesantes, pero, y todos tienen, pues obviamente, sus partes de aplicación. En este caso, los somatosensoriales, obviamente, van a estar relacionados, pues, con la parte de movimiento y de sensaciones. Y la particularidad es que se va a tener un estímulo, ¿ok? Generalmente eléctrico, bueno, no generalmente, un estímulo eléctrico. ¿Por qué eléctrico? Porque lo puedo controlar de mejor forma y pues porque lo que se conduce a través del cuerpo pues es señales eléctricas. Y yo puedo medirlo obviamente a nivel de la corteza somatosensorial en la cabeza, que por ejemplo voy a tener potenciales característicos que van a estar dentro de los potenciales evocados, conocidos como los potenciales evocados somatosensoriales, pero una ventaja de estos potenciales evocados, así como los auditivos, que yo pongo el estímulo con un audífono en la oreja y a través, por ejemplo, de los ABR puedo ver cómo está pasando el estímulo en cada parte de esta vía sensorial hasta la corteza auditiva. Aquí yo puedo poner también electrodos o puntos de medición, electrodos, para ver la señal, cómo está viajando hasta que llega a la corteza sensorial, que esa es, digamos, también una ventaja. Yo puedo colocar en diferentes puntos de medición para ver señal eléctrica y, por ejemplo, tratar de detectar de una mejor forma o tratar de ubicar dónde está la lesión, probablemente, ¿no? En qué parte no está trasladándose el estímulo de forma correcta o de forma adecuada. Entonces, aquí está la imagen para que recuerden dónde está el área motora primaria y el área somatosensorial o somestésica a nivel del cerebro. Entonces, aquí es donde quieren poner los electrodos, por eso aquí están ubicados en esta zona. Uno de los, algunos potenciales evocados somatosensoriales comunes son estos.
N35, P40, N45, P57. Y, por ejemplo, estos pueden ser medidos en el nervio tibial o estos en el nervio, bueno, más bien, cuando se aplica el estímulo en el nervio tibial y cuando se aplica el estímulo en el nervio mediano, ¿ok? Entonces estoy aplicando el estímulo en algún punto, en este caso en el nervio tibial, en el nervio mediano, y cuál es la respuesta que veo a nivel de la corteza somatosensorial. Hay otros potenciales evocados, que son los potenciales evocados cognitivos. Los más importantes son estos visuales, auditivos y somatosensoriales. Pero los cognitivos también son muy importantes y muy comunes. Entonces, cuando tengo, y vamos a hablar principalmente de dos de ellos, que son el potencial de variación negativa contingente, o como sus siglas lo refieren, el CNV, y el P300, o el paradigma P300, que a veces lo pueden encontrar de esa forma. Entonces, para el potencial de variación negativa contingente, se tiene el paradigma de que se tiene, en este caso, una onda O, que va a ser conocida como la onda de orientación temprana, y una onda E, que es una onda expectativa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se le pide a la persona que está viendo un tipo de estímulo, por ejemplo, una pantalla o una imagen particular, y se le explica a la persona que, por ejemplo, que cuando cambie el estímulo visual o que cuando escuche un estímulo auditivo, haga una acción motora. ¿Ok? Entonces, por eso es esta parte de la onda de orientación temprana de las instrucciones y de que recibe el estímulo que le está avisando que tiene que hacer otra actividad. Y la onda expectativa, que es de, ok, ya recibí el estímulo que estoy esperando y voy a hacer la acción motora. La cuestión aquí interesante es que esta onda de expectativa o de espera, de estar esperando el estímulo para hacer una acción motora, se ve incluso sin hacer la acción motora, ¿sí? Aparece esta onda sin estar haciendo precisamente la acción motora, que la acción motora puede ser, por ejemplo, aprieta un botón. Entonces la persona está viendo el estímulo visual, llega el estímulo auditivo, la persona ya recibió instrucciones, ¿sí? De este es después de que escuches un clic, vas a apretar el botón, ¿ok? O puede estar escuchando un estímulo auditivo con cierta frecuencia y se le va a decir a la persona, cuando escuches que cambia, por ejemplo, la intensidad del estímulo, aprietas el botón. Entonces, esta onda CNV, que básicamente es el conjunto de ambas ondas, de orientación temprana y de que se está esperando que se haga una acción, aparece con o sin actividad motora. ¿Ok? Y la otra es la onda P300. Entonces, en este tipo de paradigma, lo que se tiene es que lo que va a suceder, se le pone a la persona algún tipo de estímulo, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, un estímulo auditivo, ¿ok? Y de repente se cambia ese tipo de estímulo. Y entonces lo que se va a generar es esta onda positiva con una latencia de 300 milisegundos. Ahora sus aplicaciones son principalmente para cuestiones de aprendizaje, para cuestiones
cuestiones más psicológicas, ¿ok? Que tienen que ver con esta parte de actividad cortical compleja. Por ejemplo, se ha visto que esta parte de la onda CNV puede, o que no se presente esta onda, puede estar relacionada con pacientes antisociales o con personas que pueden presentar o pueden tener tendencias a la psicosis. ¿Okay? Entonces se podría hacer este tipo de estudio, y el que no exista esta onda CNV podría estar hablando de que la persona tiene algún tipo de comportamiento antisocial o tendencias a tener comportamientos psicóticos o psicopáticos. La parte de la reducción de la onda CNV va a estar relacionada también con un déficit mental. Por eso es toda esta parte de evaluación cognitiva. Y también, por ejemplo, en pacientes seniles se va a ver una amplitud disminuida, y si hay alguna disfunción en la conducta, también se va a ver que la onda CNV se va a ver suprimida, ¿ok? Entonces, eso sería con respecto a la onda CNV. ¿Qué pasa con la onda P300? ¿Ok? Entonces, aquí decíamos que tengo un tipo de estímulo y entonces cambia abruptamente. Aquí la diferencia es que la persona no sabe que el estímulo va a cambiar abruptamente. En la de la CNV se le dice a la persona, se le da la instrucción de, tienes este estímulo, vas a recibir un cambio en este estímulo, y cuando percibas ese cambio, haces la actividad motora. Y recordemos, esta onda CNV puede presentarse con o sin actividad motora. Cuando se tiene esta onda P300, entonces está la persona recibiendo un estímulo. Obviamente, si se le explica, vas a tener un estímulo, por ejemplo, auditivo, y se le dicen esa información, a lo mejor sí vas a escuchar clics, pero cuando ya la persona está recibiendo el estímulo, de forma inesperada cambia, o puede ser la intensidad, o puede ser la duración, ¿sí? Y esta respuesta inesperada es lo que va a generar la onda P300, ¿ok? Entonces, obviamente, su información que va a estar brindando es cómo se procesa esto de algún evento inesperado. Entonces, se conoce como el paradigma del evento raro, onda P300 o paradigma del evento raro, ¿ok? Entonces, es esta presentación de un estímulo aleatorio poco probable, ¿ok? Que se va a estar generando de forma aleatoria e inesperada en la persona, y que va a estar generando una respuesta, ¿ok? Y nos va a estar igual hablando de, o va a estar funcionando para evaluar la cuestión cognitiva en las personas, de cómo se le da significancia a este estímulo inesperado. Entonces, es muy, muy utilizado este potencial P300. Hay otros que son los potenciales motores, pero los dejamos para la siguiente clase. Los dejamos para el jueves, y pues ya básicamente terminaríamos de ver potenciales evocados. Veremos algo hablaremos un poquito de procesamiento de eje, y ya acabamos eje. Y después vamos a pasar a ver algo que se llama magnetoencefalograma, ¿ok? Entonces vayan investigando, porque antes de que lo empezamos a ver, les voy a dejar que investiguen, entonces para que lo empiecen a revisar. Magnetoencefalograma, que está relacionado también con la actividad neuronal. Y ¿dudas? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el jueves. Y recuerden, por favor, ponerme, les voy a
ya empecé a calificar sus exámenes. Igual también la próxima clase me recuerdan. Se me olvidó preguntarles dudas del examen. Y otra cosa, veo, bueno, no llevo muchos, yo espero acabar de calificarlos esta semana, pero como que veo que a algunos no les alcanzó el tiempo. ¿Eso fue? ¿O sí les alcanzó el tiempo? Y más bien no sabían la respuesta. Pues yo en lo personal siento que sí no